¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Esa fue la frase que se repetía una y otra vez Clara, una mujer de 37 años, madre, trabajadora y aparentemente con una vida estable. Pero dentro de ella habitaba el caos, ansiedad constante, insomnio, pensamientos negativos y una profunda sensación de vacío. Hasta que un día, una amiga le regaló un libro que le cambiaría la vida. Se llamaba Cómo hacer que te pasen cosas buenas, escrito por la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Al leer las primeras páginas, sintió como si alguien por fin pusiera palabras a lo que sentía desde hacía años. Su mente era la raíz de su sufrimiento, y también la clave para salir de él. Marian comienza este libro con una verdad que sacude: a tu vida no llegan cosas buenas por casualidad. Llegan cuando estás preparado para recibirlas. Y esa preparación empieza dentro de ti, no afuera, no en lo que hacen los demás, ni en tener suerte, ni en esperar milagros, sino en cómo funcionas por dentro, lo que piensas, lo que sientes y en qué enfocas tu atención. Porque tu mente, aunque no lo creas, tiene la capacidad de construir tu bienestar o de destruirlo. Clara nunca había pensado en eso. Para ella, su cansancio era normal, su negatividad era realismo y sus miedos eran justificados. Pero Marian la despertó con una pregunta directa. ¿Estás entrenando tu mente para atraer lo que deseas o para sabotearlo todo sin darte cuenta? Esa pregunta fue como una bofetada amorosa. Y es justo lo que esta primera parte del libro quiere enseñarnos, que tu cerebro puede ser tu mejor herramienta o tu peor enemigo, dependiendo de cómo lo entrenes. El primer concepto que nos presenta Marian es sencillo pero revolucionario. Tu cerebro no distingue entre lo que piensas y lo que vives realmente. Es decir, si pasas el día anticipando problemas, imaginando desgracias o recordando traumas, tu cuerpo reacciona como si todo eso estuviera ocurriendo en tiempo real. Y lo hace liberando cortisol, la hormona del estrés. El cortisol es útil en dosis pequeñas. Te ayuda a reaccionar ante peligros reales. Pero cuando se libera constantemente, como le pasaba a Clara, tu cuerpo se desgasta, tu ánimo se hunde, y tu salud empieza a romperse en silencio. Marian lo explica con claridad. Niveles altos de cortisol afectan la memoria, debilitan tu sistema inmune, alteran tus digestiones y, lo más importante, te impiden pensar con claridad. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también sientes que vives en alerta permanente, que todo te estresa, que te cuesta dormir, que reaccionas mal sin saber por qué. Todo eso tiene una raíz común. Tu mente está en modo amenaza, y ese modo te impide disfrutar, confiar y avanzar. Pero, ¿cómo se activa ese modo amenaza? Aquí entra uno de los conceptos más fascinantes del libro, el sistema activador reticular, SAR. Este sistema es como un filtro mental que selecciona en qué te enfocas. De los millones de estímulos que recibes cada día, el SAR elige solo algunos. ¿Y en base a qué los elige? En base a tus pensamientos repetitivos, tus emociones dominantes y tus creencias más arraigadas. Si tú crees que la vida es dura, que la gente te traiciona, que el dinero escasea o que no eres suficiente, el SAR se encargará de filtrar todo lo que confirme esas creencias y de ignorar lo demás. Y así, aunque haya oportunidades, gente buena o momentos felices, tu mente no los verá. No porque no existan, sino porque tu sistema de filtro los descarta automáticamente. Eso le pasaba a Andrés, un chico de 29 años que decía que todo le salía mal. Cuando empezó a trabajar con su mente tras leer el libro de Marian, descubrió que cada mañana se levantaba pensando, seguro hoy pasa algo malo. Su SAR se encargaba de confirmar esa expectativa, lo enfocaba solo en los errores, en las críticas, en los retrasos. Y lo bueno pasaba desapercibido. Lo más impresionante fue cuando cambió una sola frase en su rutina. En vez de decir hoy va a ser un mal día, comenzó a repetir, estoy abierto a ver lo bueno que trae este día. Al principio le costaba, se sentía falso, pero tras varias semanas, notó que su mente se volvía más flexible. Y poco a poco, empezó a ver lo que antes ignoraba, una sonrisa, una conversación agradable, una idea nueva, un gesto amable. Las cosas buenas no habían empezado a pasarle, siempre habían estado ahí, solo que ahora podía verlas. Marian insiste en que el primer paso para que te pasen cosas buenas es dejar de repetir cosas malas. Y eso comienza con tus pensamientos. No se trata de pensar en positivo a la fuerza, ni de negar la realidad. Se trata de observar tus pensamientos como quien ve pasar trenes en una estación. Algunos llegan con ruido, con miedo, con rabia. Otros con ilusión, con paz, con ideas nuevas. Tú decides en cuál te subes. Una herramienta sencilla que propone Marian es el diario de gratitud. Escribir cada noche 3 cosas por las que agradeces del día. No tienen que ser grandes cosas. Puede ser una ducha caliente, una comida rica, una risa inesperada.
Este pequeño ejercicio reprograma tu SAR para enfocarse en lo bueno. Y a medida que lo haces, empiezas a ver más cosas buenas. No porque la vida cambie, sino porque tus ojos cambian. Otra clave poderosa del libro es el impacto que tiene tu estado mental en tus decisiones. Cuando estás estresado, tu cerebro opera desde la amígdala, la parte más primitiva y reactiva. En ese estado decides desde el miedo, la rabia o el dolor. Pero cuando logras calmarte, se activa la corteza prefrontal, el área que te permite pensar con claridad, planificar, ver el futuro. Tu calidad de vida depende de cuántas decisiones tomas desde un estado de calma y no desde el caos. Y para lograr eso, Marian propone acciones prácticas: cuidar tu sueño, hacer pausas conscientes, alejarte de la hiperconexión digital y moverte. El cuerpo necesita descanso real, no solo físico, sino mental. Un paseo sin el móvil, una conversación profunda, una siesta, un rato de lectura. Esos momentos restauran el equilibrio interno que el estrés diario nos roba. Además, el ejercicio físico no es solo para el cuerpo, es para la mente. El movimiento libera serotonina, regula la dopamina, equilibra la energía. No necesitas hacer maratones. Basta con caminar, estirarte, subir escaleras con intención. Lo importante es mover el cuerpo para mover la energía. Marian también señala algo vital: lo que consumes afecta lo que piensas. No solo hablo de comida, sino de contenido. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones. Si solo consumes caos, odio, crítica y drama, tu mente se llena de lo mismo. Y luego eso es lo que proyectas, lo que ves, lo que atraes. Tú eliges de qué alimentas tu cerebro. Clara lo entendió cuando dejó de seguir cuentas que le generaban ansiedad y empezó a escuchar podcasts de bienestar, a leer libros que la inspiraban y a tener conversaciones más honestas con personas que la nutrieran emocionalmente. En menos de 2 meses, su percepción de la vida cambió. Y con ella, su realidad. Y para cerrar esta primera parte, Marian nos deja una enseñanza inolvidable: la atención es la herramienta más poderosa que tienes. Lo que atiendes, crece. Lo que ignoras, desaparece. Así que si quieres que te pasen cosas buenas, debes empezar por enfocar tu mente en lo que sí quieres, en lo que sí tienes, en lo que sí puedes. Porque cuando cambias tu forma de mirar el mundo empieza a responderte diferente. No por arte de magia, sino porque dejas de ser víctima de lo que piensas y te conviertes en creador de lo que vives. Y ahora que ya conoces cómo opera tu mente, es momento de ir más profundo. Porque no solo los pensamientos nos sabotean, también lo hacen las emociones mal gestionadas, las heridas no sanadas y los traumas que arrastramos sin darnos cuenta. En la próxima parte del libro, Marian nos lleva de la mente al corazón, del pensamiento a la emoción, para enseñarnos cómo sanar internamente y dejar de vivir en modo supervivencia. Porque solo cuando sanas lo que sientes, puedes construir una vida en plenitud. Después de entender el poder de nuestra mente y cómo influye en lo que atraemos, Marian Rojas Estapé nos conduce a una verdad aún más profunda y transformadora. Muchas de las cosas que vivimos hoy no son solo resultado de nuestros pensamientos actuales, sino de emociones antiguas que nunca aprendimos a sanar. Si la mente puede sabotearnos, el corazón también. Especialmente cuando arrastra heridas que no hemos querido mirar. Clara, la misma mujer que comenzó este camino con el libro, se dio cuenta de algo inquietante: no importaba cuánto intentara pensar en positivo o agradecer, siempre había un momento del día en que se sentía paralizada por el miedo, o reaccionaba de manera desproporcionada ante cosas pequeñas. Fue entonces cuando comprendió lo que Marian explicaba con tanta claridad. Cuando vives con heridas emocionales abiertas, no estás respondiendo al presente, estás reaccionando desde el pasado. Marian afirma que muchas personas no viven, sino que sobreviven. Y lo hacen desde un estado de hipervigilancia emocional, donde todo se interpreta como amenaza. Esto no ocurre porque sean negativas o débiles, sino porque en algún momento de sus vidas, especialmente en la infancia o juventud, sufrieron algo que no pudieron gestionar emocionalmente. Un abandono, una traición, un rechazo, una pérdida, una humillación. Esas experiencias se quedaron grabadas en su sistema nervioso. Y cada vez que algo similar ocurre, el cuerpo reacciona como si la herida se reabriera. Es lo que Marian llama vivir en modo supervivencia emocional. Un estado donde el cortisol sigue presente, pero no por lo que piensas, sino por lo que sientes. Y ese sentimiento muchas veces ni siquiera lo entiendes del todo. Porque no está en el presente. Está en lo que pasó, en lo que no dijiste, en lo que no lloraste, en lo que tuviste que tragar para seguir adelante. El problema es que, como no aprendemos a gestionar esas emociones, buscamos formas de taparlas. Marian lo explica claramente: el ser humano huye del dolor emocional como si fuera físico. Y lo hace con comida, con redes sociales, con trabajo excesivo,
con compras compulsivas, con adicciones más sutiles como el perfeccionismo o la necesidad de control. Pero ninguna de esas salidas libera la emoción. Solo la entierra. Y lo enterrado no desaparece, se transforma en ansiedad, en enfermedad, en insatisfacción constante. Javier es otro ejemplo que Marian menciona en su práctica. Un hombre exitoso, con buena posición económica, pero con una vida emocional desastrosa. Siempre estaba irritado, explotaba por cosas mínimas y sentía que nadie lo entendía. Al profundizar en su historia, descubrió que había crecido con un padre autoritario que lo humillaba constantemente. Javier aprendió a esconder su rabia, su tristeza, su miedo, y a cambio, construyó una coraza de dureza. Pero esa coraza no lo protegía, lo aislaba. No podía conectar con los demás, ni consigo mismo. Marian propone un paso crucial: ponerle nombre a lo que sientes. Porque no puedes sanar lo que no comprendes. Muchas personas confunden rabia con tristeza, frustración con miedo, cansancio con desesperanza. Identificar con precisión la emoción es como encender una linterna en una habitación oscura. De repente, ves lo que siempre estuvo ahí, pero ahora puedes hacer algo al respecto. Una herramienta que recomienda es el registro emocional diario. Tomarte unos minutos cada noche para responder 3 preguntas. ¿Qué he sentido hoy de forma predominante? ¿Por qué lo sentí? ¿Qué podría haber hecho diferente para gestionarlo mejor? Este ejercicio no busca culpas, sino conciencia. Y la conciencia es el primer paso hacia la transformación emocional. Otro concepto esencial del libro es el trauma emocional no resuelto. Marian explica que el trauma no siempre es algo grande o escandaloso. A veces, es algo tan sutil como haber crecido sin sentirte visto, haber sido comparado constantemente, o haber tenido que hacerte el fuerte cuando querías llorar. Esas pequeñas heridas repetidas también dejan huella. Y esa huella afecta tus relaciones, tus decisiones, incluso tu salud. Marian afirma con fuerza: el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Por eso, muchas personas tienen síntomas físicos sin causa médica aparente: dolores musculares, migrañas, colon irritable, fatiga crónica. No son invenciones. Son el lenguaje del cuerpo diciendo: aquí hay algo que necesita atención. Volviendo a Clara, hubo un día en que, tras una discusión con su pareja, sintió que se desbordaba por completo. No entendía por qué algo tan simple la había hecho sentir tan abandonada. Fue en una sesión de terapia que comprendió que lo que había sentido no era del presente, sino del pasado. Era la misma emoción que sintió cuando sus padres se divorciaron y nadie le explicó nada. Esa niña herida seguía dentro de ella, pidiendo ser escuchada. Marian propone una metáfora poderosa: dentro de cada adulto vive un niño que necesita ser abrazado. No para quedarse en el pasado, sino para liberarse del peso que lleva. Y ese abrazo no siempre tiene que venir de otro. Muchas veces es uno mismo quien debe darse ese espacio, esa contención, esa comprensión. Para sanar esas heridas, la autora sugiere varias estrategias prácticas. Terapia o acompañamiento profesional, cuando las heridas son profundas o repetitivas. Escritura terapéutica, escribir cartas que nunca enviarás, desahogar en papel lo que no pudiste decir. Visualizaciones guiadas donde imaginas a tu yo del pasado siendo consolado por tu yo del presente. Perdonar, no siempre al otro, pero sí a ti mismo, por no haber sabido defenderte, por no haberte cuidado como merecías. También habla del poder de la autocompasión. No como excusa, sino como camino de sanación. Cambiar el diálogo interno cruel por uno más amoroso. En lugar de decirte qué tonta eres, empezar a decirte hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Este cambio en el lenguaje interno transforma la forma en que te relacionas contigo mismo. Y cuando cambias tu relación interna, cambian todas tus relaciones externas. Marian también insiste en que no puedes avanzar hacia el futuro si tu pasado te sigue arrastrando. Por eso, sanar no es un lujo ni una moda. Es una necesidad vital. Y cada herida que sanas no solo te libera a ti, también libera a los que te rodean. Porque las emociones no gestionadas se contagian, se proyectan, se repiten. Pero también lo hace la paz, la calma, la plenitud. En esta parte del libro, la autora no busca que te conviertas en terapeuta de ti mismo, pero sí en alguien que se atreva a mirar dentro, con honestidad, con ternura, con decisión. Porque el pasado no puede cambiarse, pero sí puedes cambiar la forma en que lo llevas contigo. Puedes soltar el rencor, resignificar la pérdida, cerrar lo que quedó abierto. Y cuando lo haces, algo profundo ocurre. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. Ya no necesitas que todo te salga bien para estar bien. Tu estado interno deja de depender de lo externo. Y entonces,
como dice Marian, empiezas a vivir desde el centro, no desde el vacío. Clara, después de este proceso, notó que ya no explotaba con su pareja por cualquier cosa. Empezó a decir lo que sentía sin miedo, a llorar sin culpa, a poner límites sin rabia. No porque se hiciera más fuerte, sino porque se había hecho más libre. Comprendió que su pasado no la definía, pero sí podía enseñarle. Y ese aprendizaje la preparó para lo que viene a continuación. Porque una vez que entiendes tu mente y sanas tu corazón, el siguiente paso es activar tu presente con intención. Salir del modo automático, del tengo que, del ya veremos, y empezar a vivir con propósito, con enfoque, con conexión real con lo que haces, lo que sientes y lo que eres. En la próxima parte del libro, Maria nos enseñará cómo pasar del piloto automático a una vida con sentido, y cómo tomar el control del presente para construir, con conciencia, una vida que de verdad merezca la pena vivir. Una vez que reconoces cómo opera tu mente y comienzas a sanar tus heridas emocionales, llega un momento crucial en el camino que propone Marian Rojas Estapé en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, volver al presente y vivir con intención. Porque aunque tu mente sea poderosa y tu corazón esté más ligero, si sigues viviendo en automático, desconectado, apresurado y sin dirección, no podrás disfrutar de lo que realmente importa. Clara, quien ya había iniciado un proceso de transformación interior, lo descubrió una mañana cualquiera. Ya no sentía el mismo nivel de ansiedad. Se sentía más en paz con su pasado. Pero aún así, su día a día era un torbellino, despertarse con el móvil en la mano, correr para vestirse, desayunar de pie, saltar de reunión en reunión, resolver 1000 cosas y llegar a la noche con la sensación de que había estado ocupada todo el día, pero no presente. Marian define este estado como vivir en modo supervivencia externa. No te persigue un trauma emocional, pero sí una rutina sin alma. En esta tercera parte, la autora nos enseña que estar vivos no es lo mismo que estar presentes. Estar presente implica habitar el momento con los 5 sentidos, con atención, con conciencia de lo que estás haciendo. Implica salir del piloto automático que tanto daño hace. Ese modo donde comes sin saborear, hablas sin escuchar, haces sin sentir. Y cuando vives así, los días se te escapan, como arena entre los dedos. Marian explica que el enfoque es la habilidad de dirigir tu atención hacia aquello que te importa. Y esa habilidad, en la sociedad actual, es cada vez más difícil de cultivar. Vivimos expuestos a un bombardeo constante de estímulos, notificaciones, distracciones y demandas que nos roban el foco. Y cuando pierdes el foco, pierdes tu energía, tu tiempo, tu alegría. Por eso, uno de los enemigos más grandes del bienestar actual es la hiperconectividad. Estar siempre pendiente del teléfono, del correo, de las redes, no solo fragmenta tu atención, sino que agota tu mente. Marian lo explica con una imagen clara. Cada vez que saltas de una cosa a otra, tu cerebro hace un esfuerzo. Y ese esfuerzo repetido lo agota, lo desconcentra y lo hace más vulnerable a la ansiedad. Es como abrir 1000 pestañas en un navegador. Ninguna funciona bien. Clara se dio cuenta de eso cuando intentó ver una película completa sin mirar el móvil. No lo logró. Sentía la necesidad de revisar mensajes, de ver qué pasaba en Instagram. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente en otro lado. Fue entonces cuando entendió que no solo necesitaba sanar emociones, también necesitaba recuperar su atención. Marian propone un concepto clave: la atención es el recurso más valioso que tienes. Más que el dinero, más que el tiempo. Porque donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, crece. Si tu atención está dispersa, tu vida también lo estará. Pero si logras dirigir tu atención hacia lo que deseas construir, empiezas a vivir con intención. ¿Cómo se entrena la atención? Marian nos sugiere empezar por pequeñas acciones. Despertar sin mirar el móvil durante los primeros 20 minutos. Hacer una sola cosa a la vez. Comer sin televisión, caminar sin música, escuchar sin interrumpir. Dedicar al menos 10 minutos al día a estar en silencio, sin hacer nada. Solo estar. Practicar la gratitud con conciencia, escribiendo lo bueno del día con detalle, no por rutina. Estas prácticas ayudan a tu cerebro a salir del modo reactivo y entrar en un estado de presencia. Pero no basta con estar presente. Marian va más allá y nos invita a preguntarnos algo vital. ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es tu propósito? Porque cuando vives sin propósito, la vida se vuelve pesada, aburrida o mecánica. En cambio, cuando encuentras un motivo profundo para levantarte cada día, todo cambia. No tiene que ser un propósito grandioso. No necesitas salvar el mundo. A veces, el propósito es cuidar con amor a tus hijos, crear belleza, servir a otros, sanar tu historia, crecer como persona o inspirar con tu ejemplo.
Lo importante es que conecte con tu interior y le dé sentido a tu presente. Marian explica que vivir con propósito mejora la salud física y mental. Estudios científicos muestran que las personas que tienen una razón para vivir presentan menos enfermedades, menos depresión, mejor sueño, más energía y mayor longevidad. Porque el propósito no es un lujo espiritual, es un eje biológico y emocional. Para descubrir tu propósito, la autora propone responder preguntas como: ¿qué te emociona de forma natural? ¿En qué momentos pierdes la noción del tiempo? ¿Qué te gustaría dejar en los demás? ¿Qué historias personales te han marcado? A partir de ahí, puedes empezar a alinear tu presente con ese propósito. No necesitas renunciar a todo. Basta con que cada día incluyas pequeñas acciones que te conecten con eso. Porque cuando lo haces, tu energía cambia. Tu cara cambia. Tu forma de caminar cambia. Clara descubrió que su propósito era acompañar emocionalmente a otras mujeres que, como ella, se habían sentido perdidas o bloqueadas. No dejó su trabajo de oficina de inmediato, pero empezó a formarse como coach emocional, a escuchar con más presencia, a compartir lo que aprendía. Y poco a poco, sintió que su vida recuperaba color. No porque todo fuera perfecto, sino porque su vida tenía dirección. Otro concepto que Marian introduce en esta parte es el de vivir desde el centro. Vivir desde el centro significa actuar con coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No vivir por inercia, por miedo o por presión externa. Vivir desde el centro te da estabilidad emocional, fuerza interna y claridad. Consciente. Porque lo mejor no solo está por venir, también depende de ti. Para lograrlo, sugiere: aprender a decir que no sin culpa. Escuchar tu intuición más allá del ruido mental. Hacer pausas para reconectar contigo. Cuidar tu energía, seleccionando personas, contenidos y entornos. Marian también destaca la importancia de los rituales cotidianos. Pequeños hábitos con intención que te anclen al presente. Puede ser tomar el café en silencio, agradecer antes de dormir, escribir tus pensamientos por la mañana o caminar cada día con conciencia. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo mismo con más presencia. En esta parte del libro, la autora también nos recuerda que vivir con enfoque no significa vivir sin distracciones, sin caos o sin problemas. Significa decidir una y otra vez volver al presente, volver al centro, volver a ti. Es un entrenamiento diario. Y como todo entrenamiento, requiere constancia, paciencia y amor. Uno de los relatos más poderosos que Marian comparte es el de una mujer que, tras una enfermedad grave, descubrió que lo más valioso no era lo que hacía, sino cómo lo vivía. Empezó a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas: la luz del sol en la ventana, el aroma del pan recién hecho, el sonido de su propia respiración. Y eso cambió su vida. No por fuera, por dentro. Marian concluye esta parte con una afirmación profunda: la felicidad no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano vivido con plenitud. Y esa plenitud solo es posible cuando vives con atención, con propósito y con coherencia. Clara, al aplicar todo esto, empezó a sentir que su presente tenía peso, profundidad y sentido. Ya no vivía corriendo tras un futuro que nunca llegaba, ni atrapada en un pasado que dolía. Vivía el ahora, con sus luces y sombras, pero desde un lugar de presencia y aceptación. Y eso la preparó para el paso final de este camino. Porque cuando tu mente se ordena, tus emociones se sanan y tu presente se llena de propósito, estás listo para mirar al futuro con confianza. No como una ilusión, sino como un proyecto. Un futuro que puedes diseñar, construir y atraer conciencia, emoción y acción. En la próxima parte del libro, Marian nos guiará en ese proceso: cómo visualizar el futuro que deseas, cómo alinear tu energía con tus metas, y cómo pasar del deseo a la manifestación. Después de entrenar tu mente, sanar tus emociones y recuperar el control del presente con propósito, Marian Rojas Estapé te lleva al último tramo de este camino transformador en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, aprender a visualizar y construir un futuro que te emocione, te inspire y te mueva a la acción. Porque la vida no se trata solo de aceptar lo que es, sino también de imaginar lo que puede ser y tomar decisiones que te acerquen a eso. Clara, que ya había recorrido las etapas anteriores, llegó a este punto con una sensación nueva: esperanza real. Por primera vez en años no tenía miedo de pensar en su futuro. Y no porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora sabía que tenía las herramientas internas para crearlo con conciencia. Lo que antes era una fantasía, ahora era una posibilidad. Y lo que antes parecía imposible, ahora era cuestión de visión, intención y acción. Marian comienza esta parte del libro con una afirmación contundente: lo que piensas sobre el futuro determina tu nivel de bienestar en el presente.
Porque el futuro no es solo una línea de tiempo por venir. Es una imagen que vive en tu mente, en tus expectativas, en tus deseos y en tus miedos. Y esa imagen, quieras o no, tiene un efecto directo en tus emociones actuales. Si piensas que el futuro será trágico, incierto o doloroso, te sentirás hoy ansioso, bloqueado o resignado. Pero si proyectas un futuro donde tienes propósito, relaciones sanas, paz interior o crecimiento personal, esa visión genera entusiasmo, energía y motivación en tu presente. Tu cerebro reacciona emocionalmente ante lo que imagina. Y eso es clave para entender cómo empezar a construir lo que deseas. Marian lo explica desde la neurociencia. Cuando visualizas con detalle algo positivo, tu cerebro activa las mismas zonas que se activan cuando eso sucede realmente. No es imaginación vacía. Es un entrenamiento mental que predispone al cuerpo, a las emociones y a la conducta hacia ese objetivo. La visualización no garantiza el resultado, pero te alinea con él, te prepara para verlo, atraerlo y sostenerlo cuando llegue. Esto se llama dopamina anticipatoria. Es el neurotransmisor que se libera cuando esperas algo bueno. Y no solo te hace sentir bien, sino que mejora tu atención, tu creatividad y tu capacidad para resolver problemas. En otras palabras, cuando crees que algo bueno es posible, tu mente se afila para hacerlo realidad. Clara lo puso en práctica al escribir una carta a su yo del futuro. En ella describió cómo quería sentirse dentro de un año, más libre, más tranquila, ayudando a otras personas, con tiempo para sí misma, rodeada de relaciones honestas. Esa carta se convirtió en su brújula emocional. No era una lista de metas rígidas, sino una visión viva, inspiradora, llena de intención. Marian insiste en que no se trata de visualizar cosas superficiales. No es solo pedir más dinero, una casa nueva o una pareja ideal. Se trata de visualizar una vida que refleje quién eres de verdad, que valoras, que te mueve. Y eso implica honestidad, claridad y conexión con tu interior. Para hacerlo, propone un ejercicio llamado el mapa del futuro. Escribir en un cuaderno, con detalle, cómo te gustaría que fuera tu vida en diferentes áreas. Salud física y emocional. Relaciones personales y familiares. Actividad profesional o laboral. Tiempo libre y pasatiempos. Espiritualidad y sentido de vida. Este ejercicio te obliga a ponerle palabras a lo que sueñas. Y cuando algo tiene nombre, empieza a tomar forma. Lo importante es que ese mapa no sea una lista de deseos ajenos, sino una expresión genuina de lo que tú quieres vivir. No lo que esperan de ti. No lo que los demás valoran. Lo que tú necesitas para sentir plenitud. Marian también señala que el futuro no se construye solo con visualización. Se construye con acciones concretas, sostenidas y alineadas. Y para eso, necesitas coherencia interna, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Si visualizas abundancia pero te comportas con miedo a perder, si sueñas con amor pero te saboteas en cada vínculo, si deseas paz pero alimentas el conflicto, entonces tu energía está dividida, y eso bloquea la manifestación. Por eso, en esta parte del libro, la autora nos invita a revisar nuestras creencias sobre el futuro. Preguntarte con sinceridad: ¿qué creo que merezco? ¿Qué miedos tengo a lograr lo que quiero? ¿Qué patrones familiares o sociales estoy repitiendo sin cuestionar? Muchas veces no atraemos lo que deseamos porque creemos que no lo merecemos, que no es posible o que traerá consecuencias negativas. Esas creencias actúan como frenos invisibles. Marian sugiere escribirlas y observar cómo te limitan. Y luego, cambiarlas por frases que te liberen. Merezco una vida en equilibrio. Estoy listo para recibir lo que me hace bien. Elijo soltar el miedo y confiar en mis capacidades. Estas afirmaciones, repetidas con conciencia, no son magia. Son reprogramaciones mentales que abren espacio a nuevas experiencias. Además, Marian habla del valor de la perseverancia. Visualizar no es desear y esperar. Es visualizar, actuar, reajustar, insistir y mantener la fe cuando el camino se pone difícil. Porque el cambio verdadero no es lineal. Tiene curvas, retrocesos, pausas y momentos de duda. Pero si tu visión es fuerte, tu motivación se mantiene viva. Clara, por ejemplo, no logró su objetivo en 3 meses. Hubo días en los que volvió al miedo, a la inercia o a la tristeza. Pero tenía su carta, su mapa del futuro, sus hábitos anclados. Eso la sostenía. Eso la recordaba quién estaba siendo y hacia dónde iba. Y poco a poco, todo comenzó a cambiar. Otro punto esencial que Marian plantea es rodearte de personas que estén en sintonía con tu visión. Porque tu entorno influye más de lo que crees. Si estás rodeado de personas que se quejan, que viven en modo víctima, que desacreditan tus sueños,
te será más difícil avanzar. Pero si te rodeas de personas que creen, que se mueven, que te inspiran, te será natural crecer. También destaca la importancia de cerrar ciclos con amor. No puedes avanzar hacia el futuro con una mochila llena de resentimientos, culpas o apegos innecesarios. Cerrar ciclos es soltar con conciencia, agradecer lo vivido y permitirte empezar de nuevo. Porque cada final bien gestionado abre la puerta a un nuevo comienzo más consciente. Y finalmente, Marian habla de la importancia de celebrar cada pequeño avance. No esperes al gran logro para sentir orgullo o alegría. Celebra cuando das un paso, cuando enfrentas un miedo, cuando eliges desde el amor propio. Porque esos pequeños actos son los ladrillos con los que se construye el gran futuro. Esta parte del libro no es una promesa vacía. Es una guía clara para convertir tus sueños en un plan, tus deseos en decisiones, y tus emociones en combustible para avanzar. Es la invitación final que Marian nos hace, ser protagonistas conscientes de nuestra historia, no espectadores pasivos de lo que nos pasa. Clara cerró el libro con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de gratitud. Porque ahora sabía que lo que le pasaba no era cuestión de suerte. Era cuestión de enfoque, de sanación, de presencia y de visión. Y ahora que tenía herramientas, también tenía poder. El poder de crear una vida con sentido. Así se completa el camino que propone cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entrena tu mente para enfocarte en lo que deseas. Sana tus emociones para liberarte del pasado. Activa tu presente con propósito y atención plena. Visualiza tu futuro con emoción, claridad y coherencia. Porque las cosas buenas no llegan por azar. Llegan cuando estás preparado. Cuando estás alineado. Cuando te conviertes en la versión más auténtica de ti mismo. Y ese es el verdadero milagro. No que la vida cambie por fuera, sino que tú cambies por dentro, y desde ahí, transformes todo lo demás.